Cambiamos de ámbito y ahora doy la palabra a la profesora Lourdes Guardia, directora del Máster de Educación y TIC de e-learning. Gracias, Lourdes. Buenas tardes. Bueno, creo que represento el máster ya más antiguo, ya lo puedo decir, de la UOC, que está en estos estudios, que es el Máster de Educación y TIC, que empezó en 2004 como un máster, pues, título privado, ¿no?, propio, pero que con los decretos de los másteres en España, pues fue de los primeros másteres de este ámbito que se mencionó como oficial. Y aquí seguimos, porque los másteres tienen un ciclo de vida, dicen limitado, es normal, ¿no?, porque ya son, bueno, tratamos aspectos ya muy profesionales, muy pensados ya para la práctica profesional y necesidades de ese momento. Hay que irlos actualizando, o al menos cambiar un poco también el perfil profesional, y pues en ese sentido lo hemos ido actualizando. Puedo deciros que este año ha pasado la acreditación, con lo cual yo creo que es una muy buena noticia para los 6 estudiantes que están graduados en este máster y para los futuros que vendrán, sobre todo estos que os habéis graduado ya en los grados, pues si os animáis, pues aquí estamos también para cuando os animéis a volver a estudiar la UOC. Y nada, deciros que es un máster que continúa con mucho empuje, con 900 casi estudiantes matriculados este semestre, o sea que aquí está vivo y coleando todavía, compitiendo muchísimo con el máster de dificultades de aprendizaje, o sea que ahí tenemos, yo diría que la mayoría de estudiantes de máster de esta universidad, y muy contenta de poder contribuir, ¿no?, a formar profesionales del ámbito de la educación desde un punto de vista, pues, innovador, utilizando la tecnología para poder transformar esta sociedad que tanto necesita mejorar. Entonces paso ya a mencionar a los premiados. El tercer premio es para Blanca Mateos Barberá, que ha hecho un trabajo que se llama Google Classroom para la mejora de la competencia comunicativa en inglés en cursos de bachillerato. O sea, felicidades, Blanca. ¿No está aquí? ¿No? Bueno, pues no ha llegado todavía. El segundo premio és per a Abel López González, con el trabajo Pla Estratègic per a la Transformació Digital del Centre d'Ensenyament Privat General d'Estudis. Aquí tienes el diploma. ¿Y si quieres decir unas palabras? Sí, sí que quiero. ¿Dónde vas? Bueno, en primer lugar, a la UOC y a todos los miembros por hacer posible que alguien con 35 años, 3 hijos y trabajo se saque un máster. Es mucho mérito. Y nada, a los premiados y premiadas, porque sacarse un máster o un grado tiene mucho mérito, tienes que invertir mucho trabajo y nada, felicidades. Y a la familia, porque sin ella no hubiese empezado el máster, sobre todo mi pareja Eli. Gracias, porque desde el primer momento que tuve que hacer la matrícula en la web, me apoyó hasta el final. Así que nada, pues enhorabuena a todos y nada, disfrutad. Gracias, Abel. La verdad es que es un ejemplo a seguir. Y bueno, tenemos al premiado del primer premio, que no ha podido venir esta mañana, nos ha avisado que ha caído enfermo y hemos tenido que anular, pues, hotel, todo. Desde Murcia tenía que venir, es realmente una lástima, no sé si nos estás escuchando por streaming, pero en todo caso felicidades a Fernando Javier Esparza Molina, que ha hecho un trabajo muy interesante llamado Innovación y Diseño Tecnopedagógico en el área de Ciencias Reacciones Químicas 3.0. Felicidades si nos estás escuchando y bueno, esperamos que podamos darte un abrazo muy pronto en algún otro foro. Y nada, pues aquí ha terminado la intervención del Máster de Educación y TIC. Gracias.